Mi muy estimado Félix Ríos, se me ocurrió esta forma, que es casi personal y mucho más directa, para permitirme felicitarte por la experiencia de laboratorio tan exitosa que fue el Hangout, y hacer extensiva la felicitación a la gente que colaboró, a los profesionales y a los no profesionales que ofrecieron la tormenta de ideas, que fue realmente fantástico. Fue sinceramente fantástico porque gozó de una claridad y de una rapidez que hace que desgraciadamente se haga, creo yo, un poco corto cuando uno lo ve. A uno le quedan ganas de poder escuchar más. Y cuando a un tipo que hace muchos años que está en esto le quedan ganas de escuchar más, quiere decir que es muy bueno, por un lado. Por otro lado, me siento muy feliz porque reconfirma lo que digo siempre: todos los días aprendo algo nuevo, más allá de que desde casi finales del año pasado, que me despedí de la criminología casi definitivamente, y volví a la arqueología. Dios a veces te da algunas señales y hay que saber leerlas, hay que saber interpretarlas. Y la señal fue: volver a tu primer amor, porque espiritualmente lo estás necesitando. Me cansé de los muertos, por lo menos de los que tengan menos de 200 años de muertos. Pero esta conferencia tuya, este hangout, me resulta medio desagradable llamarlo así. Diría conferencia de tu parte, me parece más cálido. Realmente fue una pieza de enseñanza fantástica, porque hiciste el vacío necesario para que los muchachos, tanto los profesionales como Faina, por ejemplo, o aquellos que recién están iniciándose, como el resto, pudieran aportar sus cosas sin el peso tan grande y tan importante que es el de estar hablando con un criminólogo en actividad y reconocido, que es un peso muy complicado. Pero no se notó, más allá de que los chicos me parece que no intervinieron tanto como pudieron haberlo hecho, pero no porque la imagen de Félix Ríos pesara, sino porque, bueno, hay un respeto y tal vez había ciertas dudas con respecto al tema. Porque lo iniciaste con un tema muy complicado, muy difícil, que roza muchísimo con la arqueología, muchísimo con la arqueología. El robo de tumbas es algo que para nosotros es una historia común y hasta finales del siglo XX fue recurrente. No nos olvidemos que el robo de tumbas fue estudiado primero por la arqueología y mucho tiempo después por la criminología, una ciencia que todavía estaba en pañales. Y con respecto a eso, con respecto al aspecto arqueológico, no pienso meterme de ninguna manera en la cuestión criminológica porque ya no me encuentro entre sus filas. Digo, con respecto a lo arqueológico y a lo esotérico, me gustaría, si me permiten ustedes, tanto vos como los muchachos que te acompañaron, hacer una serie de aclaraciones, tal vez pensar en voz alta. En principio, yo descartaría, si me lo permiten, que el hecho haya sido perpetrado por estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque como muchas veces en el video vos recalcaste, cuando hablabas de la perfilación, creo que amerita este delito una perfilación muy fina con respecto a la gente que trabajó. ¿A qué me refiero? El ladrón de tumbas es un ladrón muy particular. Es un ladrón que está, te diría yo, fuera de la escala, fuera del degradé de delincuentes conocidos por los criminólogos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que
en la carrera profesional uno se encuentre con ladrones de tumbas, excepto que vivan en el Cairo. Y nos remitimos a ellos. Los egipcios están acostumbrados a lidiar con esa gente. El ladrón de tumbas es, como lo llamamos nosotros, un extramuro, es decir, que está fuera de la sociedad. Es un tipo que ha conseguido sobrepasar los límites de la conciencia, de los aspectos morales. ¿Por qué? Porque robar a un muerto o robar un muerto es algo que tiene un enorme peso, un contexto antropológico, histórico, religioso, moral, si se quiere, que un delincuente común no podría hacer. Un ladrón de banco no puede robar tumbas, no lo hace. Tiene un límite, hay un freno. Así como hay ladrones que terminan siendo criminales porque han pasado una frontera, así como hay violadores que terminan siendo criminales porque han pasado una frontera, es muy difícil que un delincuente común pase a ser ladrón de tumbas. Para ser ladrón de tumbas, uno debe reunir determinadas características. Algunas de las características que debe reunir un ladrón de tumbas es que debe ser su profesión. Solamente una persona acostumbrada a la proximidad de los cadáveres puede terminar siendo un ladrón de tumbas, o eventualmente por dinero puede transformarse en uno, como en este caso seguramente. Ahora, ¿qué tipo de personas coinciden con este perfil? ¿Qué tipos de personas coinciden con alguien próximo no solamente a cadáveres, porque al decir esto cualquiera puede pensar, bueno, un médico está acostumbrado luego a la teoría de que fueron estudiantes de medicina, encaja. No, va mucho más allá. Tiene que ser una persona acostumbrada a la proximidad del cadáver, pero que haya perdido absolutamente todo respeto por ese cadáver. Y las únicas personas que pierden absolutamente todo respeto por el cadáver son aquellos que trabajan en los cementerios o en los osarios. De hecho, sabemos que es muy común que los estudiantes de medicina compren cráneos, compren huesos. No hace falta robarlos. Como vos muy bien decís en tu video, en este trabajo fantástico, hay osarios comunes. No sé cómo se trabaja en España, no tengo la menor idea. Me remito a Argentina y a algunos países sudamericanos, donde el propio enterrador vende por algunos pesos los huesos que el estudiante quiere comprar. No necesita robarlos, y lo puede hacer durante el día. Porque cuando los huesos, por lo menos en la legislación argentina, no son reclamados por nadie, van a una fosa común, o directamente se pulverizan. Se pulverizan, se hacen harina, y la harina de los huesos habitualmente es comprada por las compañías tabacaleras porque es lo mejor que existe. No hay nada mejor que la harina del hueso humano para secar el tabaco. Aquí en la Argentina, dos de las compañías tabacaleras más importantes, con representación en la Argentina, originariamente norteamericanas, tienen una enorme cantidad de demanda justamente por comprar huesos. ¿Por qué? Porque en el secadero de tabaco, sobre las planchas, las enormes planchas a donde se colocan las hojas de tabaco para secarlas, se las llena de huesos, de harina de hueso. La harina de hueso absorbe absolutamente toda la humedad, y después, bueno, cuando fumamos un Parliament, probablemente me esté fumando a mi tío Gregorio, que murió hace 27 años atrás. Digo, se me ocurre que la gente que perpetró este hecho tenía un contacto directo con el cementerio, contacto directo. Que hayan trabajado para otras personas, muy probablemente. No se me ocurre que nadie se robe 6 o 7 cadáveres,
endoesqueletos completos como para tenerlos en su casa, excepto que sea un coleccionista, pero lo dudo. Estaríamos hablando ya de otra calificación criminal, pero dudo que haya sido un coleccionista. Definitivamente esta gente, con un enorme conocimiento de lo que estaba haciendo, y ahora voy a explicar por qué, trabajó para otra persona. En primer lugar, una de las preguntas que se hizo la gente que colaboró y maravillosamente con vos fue, y vos también, creo que vos iniciaste la pregunta, ¿cuántas personas se necesitan para hacer esto? 3, como mucho. 3 como mucho. Porque es muy sencillo, absolutamente sencillo violar una tumba. Absolutamente sencillo. Uno en la puerta del cementerio con un handy, con una radio, ¿sí? La mayoría de los teléfonos tienen radio para comunicarse en caso de que alguien esté por llegar. Eso refuerza mi idea de que es gente que conocía perfectamente el cementerio y que hubo trabajado en ese lugar, porque si alguien entraba por la puerta de acceso del cementerio tenían que tener inmediatamente una vía de escape. Pero yo no he visto, ni en tu croquis, ni en la foto que vos subís, que haya una segunda salida del cementerio. Es decir, tenían que saber dónde poder esconderse dentro del cementerio hasta que se calmara todo y poder salir. Si no, iban a tener que salir a la fuerza, y eso se hacía bastante inconveniente. Alguno me podrá decir, bueno, pero para abrir 6 nichos, 3 personas es poco. No, para nada. Porque esas 3 personas pueden trabajar con muchísima rapidez. ¿Por qué? Muy simple. Porque las puertas de los nichos están selladas en los bordes. ¿Sí? Eso cualquier albañil, cualquier muratore, como decimos los italianos, te lo puede asegurar. Están selladas solamente en sus bordes. Entonces, pegándole un golpe fuerte con un mazo o con un cincel en forma de punta en el centro, la lápida se parte en 4 pedazos, en 4 triángulos, prácticamente perfectos, pegándole en el centro. ¿Por qué? Porque del otro lado lo que tiene es solamente un vacío. Tal vez si ustedes vuelven a ver la fotografía, si están la fotografía de los pedazos, puedan comprobar que no tiene que haber por nicho abierto más de 4 o 5 pedazos. Es muy distinto cuando se rompe una piedra. Una piedra es mucho más dura porque tiene un centro que no es hueco. En cambio, la puerta de una lápida no contiene más que aire y un cajón. Luego no hay nada que la sostenga del otro lado. Con golpearla en el centro se parte. Es un solo golpe bien dado y se partió. Arqueología pura. Con respecto a lo que vos dijiste de la linterna, sí, obviamente debían estar iluminados, por supuesto, pero no necesitaban una linterna manual. Cuando un espeleólogo ingresa a una cueva o cuando nosotros tenemos que abrir una tumba o hacer una exhumación, lo que utilizamos es la linterna de minero, la que va a la frente. Mis manos están libres. Es decir, que no preciso más de 3 personas. 4 si cuento a la persona que está con la radio en la entrada del cementerio, avisando si viene alguien o no. Totalmente de acuerdo con lo que decís vos con respecto a que el vehículo tiene que ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque, como bien señaló la doctora Domínguez, el endoesqueleto, una vez que pierde la unión tendinosa, no es otra cosa que un rompecabezas que se mantiene unido solamente porque está quieto. En el momento de moverlo, se desarma por completo, ¿sí? Pues no tiene absolutamente ningún hilito, ¿sí? Que pueda sostener hueso con hueso. Ahora, ¿necesito una bolsa para llevármelo? No. No. Yo he extraído, hace años atrás, en unos trabajos de identificación de ADN de la época del gobierno militar, esqueletos completos dentro de un pequeño contenedor, una caja. ¿Por qué? Porque para trasladar un esqueleto necesito una caja pequeña. Una bolsa es incómoda, porque en la bolsa del esqueleto va a ir todo desarmado,
Y no nos olvidemos que son huesos planos, ¿sí? Tiene que ser una bolsa gruesa, pesada. Si no es esqueleto, lo quiero trasladar, lo voy a trasladar a una pequeña caja de cartón, un pequeño contenedor, cuyo largo no va a ser mucho más largo que el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, cuyo ancho no va a tener mucho más que el ancho del cráneo, que es el complejo óseo más ancho del cuerpo, y cuya profundidad no va a tener mucho más que el arco que conforman las costillas, ¿sí? Son huesos largos y planos. Es decir, que en una caja de 80 centímetros por 60 de profundidad por 30 de ancho me llevo un esqueleto. O sea que si quiero ato las 5 cajas en la parte de atrás de una moto y me la llevé. No necesitaba esta gente hacer un traslado, ni siquiera pesado, porque los huesos no pesan. Una vez que el tejido blando ha sido totalmente eliminado, los huesos no pesan. Son livianos. Fue una exhumación satánica. Mira, Félix, es muy difícil, y si consultás con un profesional en el tema, seguramente estará de acuerdo conmigo. Si consultás con un satanista o con un experto en crímenes rituales, te va a decir que es muy difícil que un santero, un pai, un quimbanda, un umbanda, un yumuba, utilicen huesos humanos para hacer rituales. No se utilizan. Son sectas animistas, es decir, utilizan huesos de animales. No utilizan huesos humanos. Es muy difícil, pero muy difícil que este robo de tumbas se haya realizado para vendérselo a alguien o a algún grupo que realizaron un ritual. Estaríamos hablando en todo caso de una modalidad que literalmente desconocemos. O sea, que se hayan hecho rituales con huesos humanos, me voy a salir de cuadro porque voy a agarrar los cigarrillos que se secan con harina producto de los huesos humanos. Ahora sí. Digo, estaríamos hablando de un ritual o anterior al siglo XVIII o completamente nuevo. Antes del siglo XVIII existían rituales, básicamente llegados del sur de África, que sí utilizaban huesos humanos, y podemos encontrar, por ejemplo, tambores vudú en San Luis, en Luisiana, en casi todo el sur de Estados Unidos, que son los tambores muy especiales, que están cruzados por tibias humanas, ¿sí? Si vamos a buscar alguna secta o pseudo religión antigua que utilizara huesos humanos, tenemos que caer en el vudú, ¿sí? Que no es originaria de África. No es originaria de África. El vudú se origina en Haití, es alimentado con algunas características de religiones africanas a través de los esclavos llevados por los portugueses, pero no es africano. El vudú es americano. Digo, yo me tiraría más para un ritual budista. ¿Por qué? Porque en el extremo caso de que un santero o un mago, por así decirlo, un wichi, necesitara huesos humanos, los huesos que necesitaba son característicos y particulares. En la mayoría de los rituales donde se utilizaban huesos humanos, se utilizaban los huesos que estaban más cerca del corazón y de los pulmones. Es decir, se utilizaban las clavículas y las costillas. Se descartaba de plano el resto, coxis, sacro, tren inferior, tren superior, eso no se utilizaba para nada. Se utilizaban las clavículas
¿eh? De ahí que hay un libro muy famoso que se llama La clavícula de Salomón, donde se habla de rituales satánicos y bueno, se utiliza la clavícula. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca del corazón, el órgano que favorecía la vida. Ellos digamos que no consideraban que era el cerebro, sino el corazón, que cuando dejaba de latir, el hombre desaparecía y su alma inmortal se iba a saber a dónde. Entonces, ¿cómo se hacía para convocar a los muertos vivos? A través de las clavículas y las costillas que contenían al corazón. ¿Eh? Ahora, esta gente se robó el esqueleto completo. Era mucho más fácil sacar, porque tuvieron tiempo de trabajar. Como bien dice la señorita que estaba a la extrema derecha de la pantalla, creo que estudiante de psicología, eligieron un día muy particular, un día donde todo el mundo está festejando y no le da importancia a lo que está pasando afuera. Tanto Navidad como Año Nuevo es una época donde hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana aproximadamente, el mundo exterior se olvida porque la festividad está dada en el núcleo familiar, de las paredes hacia adentro. O sea, lo que pasa hacia afuera, excepto que se escuchen balazos, y si se escuchan balazos puede ser un tipo que se pasó de las 3 o 4 botellas de sidra y empezó a tirar al aire. Nadie le daría demasiada importancia. Por eso se utilizó ese día. Porque tanto los golpes que se le tuvieron que dar a la lápida, que repito, no pueden haber sido muchos porque es muy sencillo partir un mármol, no una piedra, sino un mármol. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esas tumbas? ¿Por qué esos nichos en particular? Hay un detalle que a mí no me queda claro. No sé si la Guardia Civil, no sé si los investigadores, no sé si ustedes lo han corroborado. Cuando vos preguntabas en tu video a tus compañeros por dónde comenzaría en la investigación, yo como criminólogo retirado comenzaría preguntándome si entre esos cuerpos no había una conexión. Yo me preguntaría si esos cadáveres estuvieron vinculados en vida de alguna u otra manera. Porque también existe la posibilidad de que se llevaron 6 cadáveres, pero en realidad 1 o 2 eran los importantes. Eso no lo vamos a saber, por lo menos yo no, seguramente ustedes sí, porque van a continuar la investigación. Pero digo, ¿estaban vinculados de alguna manera? ¿Alguno de ellos? ¿Todos ellos? A mí me resultaría muy interesante saber si no había una vinculación entre esos cadáveres. Pero digo, los ladrones de tumba tienen una característica. Como mencioné al principio, tienen una característica psicológica, que es el hecho de que están más allá de todo, pero después hay otra característica que tienen. El hecho de realizar sus trabajos con la máxima rapidez. Y si no me equivoco, la máxima rapidez y la máxima limpieza en este robo de tumbas está dado porque eran las tumbas que estaban más próximas al piso. ¿Por qué? Me hubiese encantado haber visto el lugar, tal vez me estoy equivocando, pero creo que no. Digo, si yo voy a tratar de robar los nichos que estaban en el segundo y en el tercer nivel, voy a tener que llevar una escalera. Entonces, si somos 4 los que estamos trabajando, tengo que llevar 4 escaleras. Me resulta muy incómodo. Me resulta mucho más sencillo romper las lápidas que están a la altura del piso, porque lo hago sentado, arrodillado, incluso en cuclillas. Si no me equivoco, el motivo por el cual se hayan violado esos nichos fue por la proximidad al suelo, porque si no tuve que haber llevado 4 escaleras. Y ya la cosa se hacía mucho más cuesta arriba, mucho más incómoda. Y el ladrón de tumbas es un tipo cómodo. Me remito al robo en el Valle de las Reinas o en el Valle de los Reyes, en Egipto, donde las tumbas que se violaron eran las tumbas que menos dificultad llevaban. Por eso las tumbas con mayor dificultad
todavía no han sido encontradas, o las que han sido encontradas intactas con todos sus tesoros, gracias a Dios, gracias en beneficio de la arqueología y de la humanidad, porque el ladrón de tumbas es un tipo que labura rápido porque básicamente es un supersticioso. El ladrón de tumbas es un supersticioso, sabe perfectamente que está violando un muerto. Y eso, en el inconsciente del ser humano, trabaja y muy profundamente. Trabaja y muy profundamente. El ladrón de tumbas es un tipo, como decimos acá en Argentina, cabulero, lleno de supersticiones. Lleno de supersticiones. Porque sabe que está violando algo que se relaciona con el más allá. Puede creer o no, puede ser cristiano o no, puede ser creyente o no, pero sí es un tipo temeroso de lo que está haciendo. Pero de todas maneras, una buena cantidad de euros hace que el miedo se transforme en valentía. Lo que hace 200 años hacía el alcohol, los ladrones de tumbas trabajaban borrachos, para no pensar en lo que estaban haciendo. Ahora calculo que un sobre con una cantidad importante de euros hace lo mismo que antes hacía el ron. Y creo que no se me ocurre nada más como para agregar de parte de la arqueología. Termina esto felicitándote de nuevo, porque esto es algo excelente, nuevo, se ha hecho en Estados Unidos y en algún lugar de Europa, pero siempre fue interuniversitario. Vos lo estás llevando la criminología a un plano que durante años aquellos que estábamos en esto quisimos llevar, y por falta de, en mi caso particularmente, por falta de voluntad, y en el caso de la mayoría de los criminólogos argentinos por falta de inteligencia, nunca se llevó adelante, jamás. Vos lo hiciste y te llevan los galardones. Mis más sinceras felicitaciones a los chicos que estuvieron compartiendo ese lugar, porque se los ve con unas ganas y con unas dudas y reconcentrados. Algunos, por ejemplo, estaban tan reconcentrados que era fascinante verlos. Creo que me perdí mucho de lo dicho por ver las caras, por ver las facciones, porque estaban tan metidos en el trabajo, que uno veía futuros muy buenos profesionales. Para terminar, te veo mi foto uniformado del ejército, pero prometo que este año la tenés, porque de una manera paralela vuelvo al ejército. En realidad vuelvo a colaborar como civil, pero como historiador o como arqueólogo al museo del ejército, así que me vas a ver ahí, sin las jinetas obviamente, pues ya no las tengo, pero sí de verde y camuflado. Seguramente no tendré los colores tan estridentes que tiene tu uniforme. Por otro lado, nosotros no permitimos que se desfile con barba, y ustedes sí, o sea que son mucho más liberales en ese caso. Nosotros tenemos que estar sumamente afeitados para desfilar. Así que te prometo que esa foto actualizada, y seguramente alguna viejita también voy a encontrar en algún archivo de allá del Estado Mayor General. Te felicito de nuevo realmente y de todo corazón, sabes que no hablo pelotudeces, porque estás haciendo un gran trabajo y estás abriendo un camino que, si se continúa, tiene atisbos de ser muy interesante, que es trasladar la criminología a un espacio sumamente abierto como es este de Google, donde calculo que mucha gente más se va a aprender, como decimos acá, se va a sumar. Espero que se sumen con la misma calidad, con la misma profesionalidad y con la misma responsabilidad y el mismo respeto que tenés vos para la profesión y para la gente que te escuchó, y que creo que aprendió bastante de cómo se comienza, cómo se desarrolla y cómo se termina un tema. Ríos, nos vemos.